Ante un menor valor de los metales preciosos en los mercados internacionales y la reforma fiscal en México que aumenta el cobro de impuestos mineros, las inversiones en exploración se han desalentado. Sobre el tema vamos a platicar con Mauricio Candiani, quien es presidente y CEO de Candiani Mining Investment Banking, que ya lo tenemos aquí en el estudio y que le agradezco mucho que haya llegado aquí a las instalaciones de Excelsior, que pensé que no llegabas. Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, encantado de estar aquí una vez más en Excelsior TV. No, gracias a ti. Veíamos precisamente pues este análisis que realizó tu firma sobre cómo les está afectando ahora la reforma fiscal a las empresas mineras mexicanas, pero también a aquellas que son extranjeras y que tienen inversiones aquí en el país. Lo anticipamos en este espacio cuando estábamos discutiendo los posibles efectos de una reforma fiscal en su capítulo de la nueva regalía al sector minero mexicano, que entraba o entraba en su vigencia en el contexto de reducción de los precios de los metales, aumentos de otros costos y una significativamente más baja disponibilidad de capital de riesgo en los mercados financieros para fondear la exploración, no nada más en México, sino en general la exploración minera en el mundo. Esto ya visto en números, en este año 2014 estamos viendo cómo se confirma que empresas mineras grandes, los grandes conglomerados mexicanos, las empresas medianas, y ni se diga del espectro de pequeñas empresas de exploración que suelen llamarse en el argot de la minería las juniors, mayoritariamente canadienses, pero las hay en otros países, han reducido sus presupuestos de exploración en unos casos o prácticamente parado sus trabajos de exploración en otros. Sí. Y esto obedece a que por supuesto es más caro minar en México, ese es un efecto, hay que decirlo, no es el más relevante es que hay poco capital en los mercados financieros para esto, y tercero, que es quizá el más importante, cuando el mundo minero no está en boom en general, los inventarios de proyectos se mantienen o constantes o crecen en términos relativos a la producción que hay en el mundo. Y eso hace que a las empresas les haga mucho más sentido evaluar la adquisición de otros proyectos de exploración en manos de terceros o fusionarse, si es que son medianos o pequeños, con otras empresas que ya tienen proyectos de exploración avanzado, en lugar de desarrollar por la vía de nueva exploración de alto riesgo, proyectos propios que van creciendo de manera orgánica y que a veces son exitosos, pero a veces no son exitosos. Entonces, es una ensalada complicada que responde a varios factores, pero el efecto es durísimo y es un hecho concreto que hay menos dinero para explorar en México de lo que había hace 3 o 4 años. ¿Y tú consideras en este análisis que también lo que les está afectando es la inseguridad en algunos estados, como fue el caso de Michoacán, y todo lo que se generó, por ejemplo, Goldcorp y algunas otras mineras que tienen presencia aquí, que les está pegando? Porque se habla de que hay incluso robo de transporte de minerales, de ese tipo de cosas. Mira, la inseguridad es mala noticia para cualquier industria, pero particularmente para el sector minero implica un reto porque la minería va a donde la naturaleza puso el recurso, es decir, no está precisamente en la esquina más vigilada de una ciudad en la comodidad de la infraestructura, sino estás hablando en ubicaciones particularmente remotas, a veces de muy difícil acceso, o a veces, aunque no sea difícil acceso, de muy poca confluencia de gente y por lo tanto sujeta a cualquier tipo de riesgos. Yo quiero ser justo en este comentario y creo que la minería de producción, el buen manejo de condiciones mínimas de seguridad para una operación minera saludable tiene su expresión en costo, pero no necesariamente es un impedimento a la operación regular si es que está bien gestionado ese proyecto. Donde me parece que es importante traer la atención de las autoridades, lo relevante en el tema de la inseguridad, es precisamente en el momento de decidir el desarrollo de un proyecto o cuando se está explorando, porque ahí no es la gran infraestructura de minas que uno de repente ve cuando va a una minotota de un grupo muy famoso, sino estás hablando de que van pequeños equipos a hacer trabajos por temporadas en un lugar, en otro, para ver si se justifica o no en algún momento tener una mina. Y en ese espacio de tiempo la vulnerabilidad es alta. Y las empresas mineras, los que estamos en este sector, independientemente de cuál sea nuestro rol, generalmente
Desafortunadamente aplicamos protocolos de seguridad muy estrictos y pues hay que decirlo, tenemos que aprender a cuidarnos donde sea que decidamos estar en el territorio nacional. ¿Qué podemos esperar entonces para las empresas? ¿Crees que este año se puedan anunciar inversiones fuertes o que de plano queden ahí estancadas? No, yo no creo que sea binario el asunto, no es que haya o no haya. El fenómeno que estamos viviendo es una reducción en el ritmo de inversión que pues por el orden de magnitud ha sido noticia. Pero hay empresas mineras mexicanas y extranjeras que continúan invirtiendo por una razón. Hay muchos proyectos que ya están avanzados en la exploración, que ya se justifica convertirlos en mina y que aquellos grupos que tuvieron un momento de bonanza cuando los precios alcanzaron sus picos históricos, pudieron hacer caja suficiente o mejorar sus balances financieros como para ahora poder, con otro esquema, entrar con nuevas minas en operación en el futuro inmediato. Esas inversiones ahí van a estar, las que se justifican van a estar. Ahora, ¿dónde está un poquito más lento la cosa? En aquellos proyectos que están en el híjole, a lo mejor, en lo que se llama, en términos económicos, los proyectos mineros marginales, que son muy sensibles a si el precio del oro está en $1,800 o si la onza, o si el precio del oro está a $1,100 la onza, y cuando tú tienes una onza de oro que fluctúa entre 1,300, 1,350, se cae a 1,280, y te es muy difícil en un escenario de alta volatilidad proyectar tus precios de largo plazo, hay mucha gente que prefiere frenar un poco las inversiones, en ver cómo se va perfilando el mercado y entonces tomar decisiones sucesivas. Pero no lo hagamos blanco y negro. México es un país minero con mucho potencial. Sí, ahora somos más caros para operar como efecto de la reforma fiscal, pero bueno, eso nos ha restado un poco de competitividad en términos del andamiaje fiscal, pero hay que decir que México es un país privilegiado en términos de su potencial geológico y por lo tanto oportunidades de seguir abriendo. Perfecto, Mauricio Candiani, CEO de Candiani Mining Investing Banking. Te agradezco mucho que hayas venido y vamos a estar muy al pendiente de los temas que estés generando precisamente para analizarlos. Absolutamente encantado. Gracias. Gracias, muy buenos días. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.